Bienvenidos a nuestro canal. Estamos encantados de tenerlos con nosotros. Para quienes se unen a nosotros por primera vez, nuestra misión es compartir testimonios cristianos auténticos de todo el mundo, con el objetivo de difundir el mensaje transformador del reino de Dios. Nos centramos en historias sobre Jesús, el más allá, el cielo, el infierno y varios temas relacionados con la Biblia, que presentamos en forma de narrativa atractiva 2 o 3 veces por semana. Estamos profundamente agradecidos por su apoyo a nuestro canal, gracias. Ahora, profundicemos en el testimonio de hoy. Proviene de una hermana llamada Jessica, y su experiencia es a la vez conmovedora y esclarecedora. No querrán perdérsela. Comenzaré leyendo su relato exactamente como nos lo enviaron. Hola, mi nombre es Jessica. Quiero aclarar que la experiencia que estoy a punto de compartir no tiene la intención de condenar a nadie. Más bien, me siento obligada a compartir esto para iluminar a mis hermanos creyentes lo que nuestro Padre Celestial, el Creador del cielo y la tierra, espera de cada uno de sus siervos, o de aquellos que se identifican como cristianos. Nací en una familia profundamente cristiana. Mis padres eran creyentes inquebrantables en Dios y desde muy temprana edad me inculcaron los valores esenciales de la fe, la oración y la obediencia. Crecí en un hogar donde la asistencia regular a la iglesia y el estudio de la Biblia eran fundamentales para nuestra rutina diaria, lo que me permitió desarrollar un profundo amor y respeto por Dios. La fe firme y la dedicación de mis padres no solo fortalecieron mi propio camino espiritual, sino que también cultivaron mi compromiso de vivir una vida recta. Al comenzar mis estudios universitarios, me enfrenté al desafío de dejar la comodidad y la protección familiares de mi hogar para alquilar un apartamento en el nuevo estado donde estaba estudiando. Esta transición marcó un cambio significativo en mi vida, mezclando emoción con una sensación de aprensión. Por primera vez, estaba viviendo la vida lejos de la atenta mirada de mis padres. El cambio de entorno fue sorprendente a medida que me adaptaba a mi nueva rutina. Rápidamente me convertí en el foco de atención de varios jóvenes. Mi disposición naturalmente amable y amistosa me hizo bastante popular entre mis compañeros. Al principio, la atención que recibía era halagadora y yo disfrutaba de las conversaciones interesantes y de la compañía. Sin embargo, con el paso del tiempo, la frecuencia e intensidad de sus visitas aumentaron. Sin la guía constante de mis padres y el ambiente estructurado de mi iglesia, me resultó cada vez más difícil resistir las tentaciones que se me presentaban. Muchos de estos hombres comenzaron a traspasar los límites y, aunque siempre me había prometido a mí misma permanecer casta hasta el matrimonio, la presión aumentaba. Durante este periodo, también desarrollé relaciones estrechas con varios hermanos casados de nuestra comunidad. Estas relaciones se basaban en el amor espiritual y fraternal, fortalecidas por nuestro compromiso compartido con el movimiento y la evangelización. A menudo hablábamos de Jesús y lo considerábamos un hermano en Cristo que se preocupaba y apoyaba. Uno de estos hermanos tenía una oficina cerca de mi apartamento, por lo que pasaba con frecuencia durante los descansos. Nuestras interacciones eran regulares y, a veces, prolongadas. Entablábamos conversaciones espirituales profundas, compartíamos revelaciones y apoyábamos la fe de cada uno. A menudo, nuestras conversaciones se extendían a anécdotas personales, profundizando aún más nuestro vínculo y reforzando nuestra conexión en el contexto tanto espiritual como personal. A pesar de nuestras sinceras intenciones, comencé a notar que el hermano a veces se sentaba en silencio, con una sonrisa en el rostro, lo que me hacía cuestionar los pensamientos que podían estar rondando por su mente. Estas visitas, que antes eran una fuente de enriquecimiento espiritual, pronto dieron lugar a sueños inquietantes. En uno de ellos, vi a la esposa del hermano acusándome de intentar robarle a su esposo. Esta visión me dejó con una sensación de profunda inquietud, arrojando una sombra de duda sobre si sus temores tenían su raíz en la realidad o simplemente eran una manifestación de mis propias ansiedades. A pesar de mi firme creencia y las garantías que les daba a los demás de que mi relación con su esposo era puramente platónica, el peso de estos sueños e interacciones comenzó a pesarme mucho. A medida que las visitas del hermano se hicieron más frecuentes,
comenzaron a circular rumores dentro de la comunidad de la Iglesia. Preocupados por la posibilidad de que se produjera un escándalo y la apariencia de algo inapropiado, algunos miembros informaron de la situación a los líderes de la Iglesia. En respuesta, los líderes ordenaron al hermano que cesara sus visitas, citando la necesidad de mantener las apariencias y evitar cualquier sospecha de comportamiento inapropiado. Hicieron hincapié en que, como mujer soltera que vivía sola, se consideraba inapropiado que los hombres casados me visitaran con regularidad. La intervención de la Iglesia me dejó profundamente herida e incomprendida. Siempre había percibido mi relación con el hermano como una amistad puramente espiritual y de apoyo. La insinuación de que había algo inapropiado entre nosotros me parecía una afrenta personal a mi integridad. Mi frustración aumentó a medida que luchaba por reconciliar la reprimenda de la Iglesia con mi propia comprensión de la situación. El hermano estaba igualmente angustiado por las restricciones, y nuestro sentimiento compartido de injusticia por la interferencia de la Iglesia nos acercó aún más. Incapaz de lidiar con los sentimientos de ira y traición, decidí dejar la Iglesia temporalmente. Como la Iglesia ya no estaba en escena, mi relación con el hermano se intensificó. Libres del escrutinio externo y de la responsabilidad, gradualmente cruzamos los límites de nuestra amistad. Nuestra cercanía emocional comenzó a evolucionar hacia la intimidad física. Lo que comenzó como gestos sutiles, un toque, una mirada prolongada, pronto se convirtió en una aventura en toda regla. Comenzamos a tener relaciones sexuales con regularidad, entregándonos a nuestros deseos sin restricciones. El secreto que rodeaba nuestras acciones añadía una emoción ilícita, y sin líderes de la Iglesia ni hermanos creyentes que vigilaran nuestra conducta, nos sentíamos libres para perseguir nuestras pasiones. Este periodo de indulgencia desenfrenada duró más de 3 meses, durante los cuales estuve profundamente enredada en la aventura. La culpa y la vergüenza que una vez me atormentaron se vieron eclipsadas por la intensidad de mi conexión física y emocional con el hermano. Sin la guía y la estructura de la Iglesia, me encontré alejándome cada vez más de los compromisos y creencias que una vez habían sido fundamentales en mi vida. Incluso en medio de las profundidades de mi aventura con el hermano, la presencia de Dios nunca estuvo lejos de mí. Una noche, mientras todavía vivía en un estado de fornicación, experimenté un sueño profundo que alteró mi vida y que cambiaría mi camino. En el sueño, me encontré vagando por un vasto y desolado desierto. El cielo sobre mí se volvió más oscuro y amenazador mientras yo vagaba sin rumbo, sintiéndome completamente perdida y sin esperanza. De repente, una luz brillante atravesó la oscuridad opresiva en la distancia. A medida que se acercaba, pude discernir la figura de un hombre que brillaba con un resplandor sobrenatural. Era Jesús. Su presencia era tan abrumadora e innegablemente real que me vi obligada a caer de rodillas, incapaz de mirar directamente su rostro debido a su intenso brillo. A pesar de mis sentimientos de indignidad, él me habló con una voz que estaba llena de amor y compasión ilimitados. Sus palabras quedaron grabadas en mi corazón y siguen siendo inolvidables. Dijo: Jessica, he venido a ti porque veo tu dolor y el camino que estás siguiendo. Esta no es la vida que yo quería para ti. Mientras permanecía allí, asimilando sus palabras, noté un cambio profundo en la apariencia de Jesús. Su rostro, que antes era radiante y sereno, se tornó ensangrentado y amoratado, marcado por los signos inconfundibles del sufrimiento. La transformación fue desgarradora y me costó entender por qué estaba presenciando semejante espectáculo. Sentí como si Jesús me estuviera instando a arrepentirme para que su sangre pudiera limpiarme y restaurarme a la plenitud. Desperté del sueño sobresaltada, con el corazón palpitando con fuerza y la mente acelerada. La revelación divina me dejó con una clara determinación de cortar lazos con el hermano y cambiar mi vida. Compartí con él mi decisión y los detalles del encuentro, explicándole que ya no podía continuar con nuestra relación pecaminosa. Él escuchó y ambos acordamos dejar nuestra fornicación. Durante los siguientes 3 meses, hicimos un esfuerzo concertado para honrar esa promesa, apoyándonos mutuamente en nuestra búsqueda de vivir rectamente. Sin embargo,
A pesar de mi determinación, la persistencia del hermano resultó un desafío. Él siguió visitándome regularmente, poniendo a prueba mi fuerza de voluntad y tentándome. Nuestros momentos a solas se hicieron cada vez más difíciles de manejar. Una noche fatídica, después de meses de restricción, cedí a la debilidad de mi carne y caímos en la fornicación una vez más. El arrepentimiento inmediato fue abrumador y absorbente. 2 días después, una sensación inquietante de miedo comenzó a corroerme. No podía quitarme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Mientras me preparaba para dormir, una profunda inquietud me invadió. Sentía como si una presencia invisible estuviera observando cada uno de mis movimientos, aunque no podía ver a nadie. La atmósfera en mi habitación era pesada y opresiva. A pesar de mis esfuerzos por calmarme, la sensación de ser escudriñada se intensificó, como si ojos invisibles me estuvieran atravesando, juzgándome por mis pecados. A pesar de mis intentos de dejar de lado la ansiedad, finalmente me dejé llevar por un sueño inquieto, solo para ser empujada a una experiencia de pesadilla. Me encontré sumergida en un reino de pesadilla, rodeada de llamas implacables que quemaban mi piel sin consumirla. El aire estaba cargado con el hedor del azufre y los gritos desgarradores de innumerables almas sufrientes. El calor era sofocante, quemando mi carne y llenando mis pulmones de un dolor insoportable. Estaba innegablemente en el infierno. La sensación era profundamente vívida, a diferencia de los demás a mi alrededor, podía sentir cada detalle agonizante, como si mi propia piel estuviera viva por el tormento. El fuego ardía intensamente y los gritos angustiados de los condenados resonaban a mi alrededor. Intenté moverme, pero mis extremidades se sentían pesadas, como si estuvieran atadas por una fuerza invisible. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que no había escapatoria de este abismo horrible. Mientras soportaba el sufrimiento implacable, la confusión y el autoexamen se apoderaron de mí. ¿Cómo había llegado a un lugar tan terrible? La horrible comprensión me llegó con creciente claridad, mis pecados me habían traído hasta allí. La fornicación, las mentiras, la traición a mi fe, cada acto había contribuido a mi descenso al infierno. Me había alejado de Dios y ahora estaba sufriendo el precio máximo por mis decisiones. En medio de mi tormento, empezó a surgir una comprensión más profunda. Este sufrimiento no era simplemente una consecuencia de mis pecados físicos, sino también el resultado de la traición espiritual que había cometido. Había buscado la satisfacción en los placeres pecaminosos en lugar de en mi relación con Dios. Esta comprensión fue dolorosamente clara para mí. A mi alrededor, las almas de los condenados se enfrentaban a sus propias formas de tormento. Aquellos que habían vivido en pecado sexual estaban sujetos a un destino particularmente cruel. Estaban atados con cadenas de fuego, sus cuerpos envueltos en llamas interminables. Sus gritos de agonía se entremezclaban con un profundo arrepentimiento por sus decisiones. La visión del infierno era implacable y el sufrimiento parecía extenderse hasta la eternidad. Justo cuando pensaba que no podía soportar más, una voz atravesó el caos. No podía discernir su origen, pero era inconfundible, la misma voz que antes me había advertido, Jessica. Habló con una claridad y un poder que atravesaron el ruido infernal, este no es tu lugar. Arrepiéntete y regresa a mí. Ante esas palabras, fui arrancada abruptamente del abismo ardiente y me encontré nuevamente en mi cama, empapada en sudor y sin aliento. La habitación estaba oscura y silenciosa, pero el peso y la intensidad de la experiencia permanecían profundamente en mi corazón y mi mente. La visión que había experimentado fue innegablemente una advertencia, un poderoso llamado al arrepentimiento. Fue un punto de inflexión profundo que iluminó la naturaleza grave de mis pecados y la urgente necesidad de un cambio transformador en mi vida. Ya no podía seguir andando por el camino de la destrucción. Con un renovado sentido de propósito, busqué el perdón y me comprometí a dedicarme a una vida de fe y rectitud, a pesar de los desafíos que me esperaban. La misericordia de Dios había sido muy clara.
Después de este encuentro desgarrador con el infierno, recurrí a la Biblia en busca de orientación y una comprensión más profunda de mis pecados. Al sumergirme en las Escrituras, descubrí varios pasajes que hablaban directamente de mi situación. Por ejemplo, 1 Corintios 6, 18-20 advierte, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios? No sois vuestros, pues habéis sido comprados por precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Este versículo refuerza la santidad de nuestros cuerpos y la importancia de honrar a Dios a través de nuestra conducta física. Hebreos 13, 4 enfatiza aún más la santidad del matrimonio, honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho conyugal sin mancilla, porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Este pasaje bíblico resaltó que la inmoralidad sexual no es solo una transgresión personal, sino también una profunda ofensa contra la santidad divina. Además, Proverbios 6:32 dice, el que comete adulterio es falto de entendimiento, el que comete tal acto se destruye a sí mismo. Estos versículos subrayaron que la fornicación y el adulterio no son meros actos físicos, sino violaciones espirituales que corrompen tanto el cuerpo como el alma. Dios aborrece estos pecados y llama a todos al arrepentimiento, instándonos a considerar nuestros cuerpos y relaciones como sagrados. Gracias por acompañarnos y por su apoyo. Al concluir, lo alentamos a que le dé me gusta y comparta este vídeo para bendecir a otros con este mensaje. Si aún no se ha suscrito a nuestro canal, hágalo para mantenerse actualizado con nuestro contenido más reciente y continuar recibiendo historias inspiradoras y transformadoras.